ya para este fin de semana, que además se anuncia nuevamente con agradables temperaturas. Es una muy buena alternativa de volver al Parque Metropolitano y en el Cerro San Cristóbal, Andrea. Bien, nosotros seguimos avanzando con otras informaciones a esta hora. Ayer lo veíamos en directo, José Miguel Insulza renunciaba a su cargo como agente de Chile ante la Corte Internacional de Justicia. Se oficializó finalmente su salida del gobierno. Claro, todo esto, como él lo dijo más tarde, para iniciar una precandidatura presidencial al interior del Partido Socialista. Queremos conversar de todo esto junto al presidente de la Cámara, diputado del Partido Socialista, expresidente además del partido, Osvaldo Andrade. Gracias por estar con nosotros, diputado. Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Lo primero, su parecer respecto de esta irrupción de Insulza, que claro, ha tenido algunas opiniones en términos positivas, en términos de sincerar su posición, pero también hay quienes echan desde ya de menos una continuidad en la defensa de Chile con una figura tan importante como era Insulza en su rol de agente. ¿Cómo lo ve usted? No, primero yo lo celebro. Creo que en un momento en que hay un descrédito ostensible de la política, atreverse a concursar y a someterse al escrutinio ciudadano con todo lo que ello implica es un acto de valor. Y así como en su momento valoré la decisión del presidente Lagos y valoro la decisión de Fernando Atria, yo también valoro en ese sentido la decisión del ex canciller compañero Insulza. Pero la segunda parte de la pregunta no se daña con esto, diputado, disculpe, ¿perdón? La continuidad de la defensa de Chile ante Bolivia en el Tribunal de la Haya. No, pero eso es darle carácter de imprescindible a alguien y yo con franqueza no creo que haya nadie imprescindible. La defensa de Chile tiene que tener la virtud de ser más allá de las personas que la ejerzan. La defensa de Chile tiene que sustentarse en la solidez de sus argumentos. No en un personaje de mayor o menor valía, discúlpenme. Si fuera por eso, entonces habría que contratar a una personaje mundial y aunque no tuviéramos la razón, podríamos resolver el problema. Yo no creo en esas cosas. La defensa de Chile se tiene que sustentar en el valor y el peso de su argumentación. Y eso, quien la ejerza, me parece que no es lo más relevante. Eso, por lo demás, diputado, entiendo aunque que haya el señor habido un Grossman, compromiso. y además quiero agregar que Claudio Grossman es un jurista reputado, conocido mundialmente, en consecuencia no veo razón para poner en duda aquello. Sí, le preguntaba si eso, aunque hubiese habido un compromiso de parte de José Miguel Insulza de mantenerse en el cargo, como lo dijo en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara en marzo. No, a mí no me hace un problema eso. ¿No? No, en absoluto. Yo creo que él evaluó la situación, pensó que valía la pena hacerse cargo de este desafío. Qué mejor manera de defender los intereses del país que desde la primera magistratura. Más aún cuando hoy día eso se ha puesto un poquito en tela de juicio a propósito de la administración anterior. Yo creo que de la mejor manera que uno defiende los intereses de Chile es siendo presidente del país. ¿Y no tenía, diputado, dos sombreros en algún momento José Miguel Insulza, como dijo el expresidente Sebastián Piñera, como agente de Chile ante la Haya y como candidato o precandidato presidencial? Bueno, si de sombreros se trata, pareciera ser que quien más sombreros tiene el expresidente Piñera, por favor. Él tiene una sombrería para estos efectos. Así que no, creo que ese tipo de argumentaciones no tiene mayor sentido. Ahora, también se ha leído esta candidatura de Insulza, diputado Andrade, como la falla del entorno del expresidente Ricardo Lagos de aunar fuerzas en torno a su postulación. ¿Cómo lo ve en esa dimensión? Es que yo este tipo de especulaciones no me hago cargo de esas cosas. Yo entrar en una farándula de una decisión política. Mire, dejemos que los tres candidatos del Partido Socialista se desplieguen. Yo propongo que en marzo esto lo resolvamos a través de una primaria, si no es posible una primaria a través de la votación del pueblo socialista. Y ahí veremos cuáles están en mejores condiciones de enfrentar este desafío. Yo creo que de lo que hay que preocuparse hoy día es que permitir a los candidatos que se desplieguen ante la ciudadanía para saber cuáles están en mejores condiciones de enfrentar. Y si será el presidente Lagos, el compañero Insulza o el compañero Atria, resolvámoslo en su momento, pero permitámoslo que hagan la campaña. Yo hace rato que vengo diciendo que esto debiera haber empezado hace mucho tiempo atrás. Desgraciadamente no hubo otra opinión y creo que se perdió un tiempo que además permitió la irrupción potente de otra candidatura no socialista. Y a mí me parece que los socialistas tenemos que tener la convicción de concursar. Mire, somos un partido que ha tenido historia en esto, hemos tenido 4 presidentes, 2 veces la única mujer, así que no veo razón alguna para que tengamos que resignar nuestra aspiración. Yo tengo la convicción que a la primaria legal de julio debe haber un candidato socialista y tengo la convicción que para que resolvamos de la mejor manera posible quién de los 3 nos representará en esa primaria, en donde además espero que haya un candidato cristiano y esté también el senador Guillé, tengo la convicción de que para resolver lo que le digo, esta decisión entre los 3, debiéramos hacer una primaria. Si eso no es posible, quiero hacer una propuesta.
Nosotros vamos a tener elecciones internas a fines del mes de marzo para elegir nuevamente nuestra directiva, que dura 2 años. Bueno, agreguemos una urna, pues, y que en esa urna los socialistas votemos cuál de los 3 nos parece que es la mejor alternativa. Y es una si queremos ampliar esa convocatoria, agrego otra urna y que en esa otra urna puedan votar simpatizantes, gente adherente, gente que ve o que quiera hacerse parte de este proceso y en consecuencia hagamos una consulta ciudadana. Creo que es la mejor fórmula. Usted mencionaba esta primaria de la nueva mayoría para julio del próximo año. ¿Es una buena fecha o considera que quizás sería bueno adelantarlo? No es ni buena ni mala, esa es la primaria legal. Sí, es que hay quienes consideran que sería mejor tener una definición antes que esa fecha. Pero es exactamente lo que le estoy diciendo. La primaria legal determinará cuál será el candidato de la nueva mayoría en la primera vuelta presidencial. Antes de eso, las primarias son convencionales, no son legales. La primaria convencional, a la que yo me interesaría que ojalá fuese así, estoy planteando una alternativa si eso no fuese posible. Yo estoy pensando que marzo es un buen momento para aquello. Ahora, diputado Andrade, el hecho de tener solo en su partido ya 3 precandidaturas, ¿no podría generar, en la medida que van planteando no solo sus puntos de vista, sino que también criticando al adversario directo, una especie de competencia fratricida? Me refiero puntualmente a críticas que anoche el expresidente Lagos hizo a Michelle Bachelet, que también a Guillé, a Insulza, hoy día el propio Insulza en una entrevista radial criticando al expresidente Ricardo Lagos. Yo lo veo como una oportunidad. Yo creo que debería ser materia de satisfacción que los socialistas tengamos gente que proponerle al país para este esfuerzo. A mí me preocupa aquellos partidos que no tienen esa consideración o algunos socialistas que están pensando en un candidato fuera del socialismo. Eso me preocupa porque eso implica una resignación a la vocación de poder que es propio de cualquier partido. Los partidos tenemos que tener vocación de poder, si no dejamos de serlo. Y desde ese punto de vista, una competencia evidentemente va a generar matices, puntos de vista, pero bueno, pues si las competencias son así, si los 3 pensaran exactamente lo mismo y no se dijeran que hay ninguna diferencia, no habría nada que resolver. Mejor tendríamos al caricello y alguno de los 3 ganó. No es esa la idea. La idea es que haya una confrontación de opiniones, habrán puntos de vista, Ahora, evidentemente de lo que se trata es que el partido, y eso es una responsabilidad del partido, fije un mecanismo, establezca las condiciones de garantía para que todos ellos se sientan convocados a una primaria en que hay garantías que pueden concursar genuinamente. Y eso ya es una responsabilidad. Y esto, perdón, ¿no cree usted que afecta también el último año de presidencia de Michelle Bachelet, cuando ya se plantea desde Ricardo Lagos que el problema del Transantiago fue de implementación o que el 15% de nivel de apoyo, lo dijo anoche en Mega, indicaría que este no es un buen gobierno? Con el presidente del Senado, inmediatamente al día siguiente del resultado municipal, hicimos una propuesta que contenía 5 puntos. Uno de esos puntos era conversar con los precandidatos, que el gobierno conversara, porque las candidaturas debieran ser colaborativas y no confrontacionales. No se ha hecho ese esfuerzo, pero yo creo que siempre es bueno hacerlo, porque lo peor que podría pasar es que una de las formatos de las precandidaturas presidenciales de la nueva mayoría, e incluyo en esto al senador Guillé, que también ha tenido una conducta compleja al respecto, sean sobre la base de denostar la acción del gobierno. A ninguno de los candidatos le conviene que este gobierno termine mal. Y en consecuencia ellos tienen la obligación ética, moral y política de colaborar al éxito del gobierno. Y para eso hay que fijar una puesta en escena, un modo de operar, un método. Y ese método yo creo que hace falta. Diputado, ¿ahora hay certeza de que los candidatos que mencionábamos vayan a participar efectivamente de una primaria? Escuchábamos o leíamos el fin de semana al senador Guillé diciendo que nadie lo ha convocado y por lo tanto no hay tampoco un compromiso al respecto. ¿Podría darse otra opción que no fuera una primaria legal? Yo entiendo que en la primaria legal debería concursar el senador Guillé. Yo entiendo que para eso está trabajando. Yo invitaría a que la democracia cristiana también tuviese un candidato en esa primaria legal. Y lo que sí no estoy dispuesto a resignar, mi convicción política es que un socialista tiene que estar en esa primaria. Yo no me siento en condiciones de invitar al senador Guillé a otra primaria que no sea la legal, porque él está en otro partido. Sería un despropósito y un abuso de mi parte. Yo no lo voy a cometer. Sí, ahora quiero insistir un poco respecto de las frases que ya comienzan a aparecer en críticas hacia la gestión de la presidenta Bachelet. Puntualmente en el tema del CAE, en el tema del Transantiago, aquí se ha planteado de que el problema está en el actual gobierno y que no ha sido este un problema de diseño. Usted que ha participado, digamos, también como ministro en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, ¿cómo lo ve? Yo lo que puedo señalar al respecto es que efectivamente el diseño del tema del Transantiago fue un diseño elaborado durante el gobierno del presidente Lagos.
su implementación recayó en el gobierno de la presidenta Bachelet. En el gobierno de la presidenta Bachelet hubo dudas al respecto. La propia presidenta en su momento señaló y reconoció hidalgamente que se habían cometido errores, se nos olvidan esas cosas, y en consecuencia creo que este es un tema, por supuesto, debatible, pero que ha quedado claro desde el punto de vista de lo que han dicho los actores. En consecuencia, si la propia presidenta Bachelet reconoció en su momento su responsabilidad respecto a la implementación, esto además le costó el cargo a un ministro, ustedes se acordarán. En consecuencia, yo no veo nada nuevo en este aspecto. ¿Y cree, diputado, que la aprobación que tiene el gobierno es un reflejo real de un buen o mal gobierno, como se ha mencionado? ¿Cree usted en las encuestas también en relación, por ejemplo, a el apoyo a Ricardo Lagos como candidato? Yo creo que la buena o mala evaluación del gobierno tiene que ver con un conjunto de otras cosas. Tiene que ver también con el comportamiento de su coalición, porque en esto es re fácil echarle la responsabilidad a los demás y no asumir la propia. Tiene que ver con un incorrecto formato de relación entre el gobierno y su coalición. Tiene que ver con las decisiones que toma, la incapacidad de tomar decisiones de su propia coalición. Tiene que ver con la falta de lealtad y disciplina que a veces se expresa en el Parlamento. Tiene que ver también con problemas objetivos de gestión política institucional. Tiene que ver con muchas cosas. Desgraciadamente en Chile no existe la reelección, que es el momento en que uno podría medir qué tan bueno o mal es su gobierno, porque eso permite que la ciudadanía se pronuncie. Yo de las encuestas, después del resultado de la primaria en Francia, después del resultado en Estados Unidos, después del resultado de la consulta en Colombia, créame que tengo ciertas dudas. Diputado, quería brevemente abrirnos a otro tema, porque usted ha jugado en estos últimos días también un cierto rol en la huelga que mantienen los trabajadores de Home Center, de Sodimac, que a usted lo fueron a ver. Usted, entiendo, llamó al gerente de la empresa, algo que desde la dirigencia empresarial también le ha valido algunas críticas. ¿Cómo enfrenta primero un conflicto en su rol no solo como presidente de la Cámara, también como exministro del Trabajo, pero también estas críticas de la dirigencia empresarial? Bueno, lo primero que quiero celebrar es que la prensa se empieza a preocupar de la huelga de los trabajadores de Home Center Sodimac. Esta fue una huelga completamente invisibilizada durante los primeros 15 días, así que celebro y los felicito a ustedes también porque pongan este tema, ya que tuvo tanto tiempo oculto. Solo había preocupación por la huelga del sector público, parece que no había en el sector privado otro tipo de situaciones. Y esta es una huelga legal, así que los felicito por eso. Lo segundo que quiero transmitir, lo dije en su momento, a mí me fueron a ver los dirigentes de Sodimac, los conozco desde hace mucho tiempo, de mi época de ministro, e incluso algunos de ellos de antes, y les señalé que yo tenía ciertas rigurosidades legales que me impedían involucrarme en la negociación. Y después lo dije incluso también en los medios de prensa. Entonces le dije que yo lo que podía hacer era establecer la posibilidad de una revinculación, porque se había cortado la relación en el proceso de buenos oficios. Yo podía reconectar eso, pero no me quería involucrar en los contenidos de la negociación propiamente tal, porque tengo una imposibilidad legal, constitucional incluso. Los dirigentes estuvieron de acuerdo, llamé al gerente de Home Center, él tuvo la mejor disposición, agradeció el llamado, por eso me da la atención la opinión de la superestructura empresarial. El señor gerente agradeció el llamado, reanudó su convicción del diálogo, los dirigentes estaban en la sala de la presidencia de la Cámara en Santiago, les señalé aquello, se intercambiaron los teléfonos y hasta ahí llegó mi gestión. No hice ni más ni menos que eso, porque fue lo que se me pidió. Ahora, respecto a la crítica de la dirigencia gremial, mire, a mí lo que me interesa es que los problemas se resuelvan. Este no es un tema ideológico, es un tema concreto. Aquí habían 14.000 trabajadores en huelga, 14.000 familias, y esas cosas hay que resolverlas. La misma opinión tuve respecto a la huelga del sector público. Y los dirigentes se preocupan ahora porque participan algunos desde la política y porque ellos no hacen esfuerzos también para resolver el problema antes, si ellos tienen más influencia que la que puede tener uno en el ámbito de una empresa. Entonces, a mí me causa... Lo encuentro falaz, lo encuentro vil, si usted me permite decirlo así, esa crítica, porque lo único que uno intenta es mejorar las condiciones para que el diálogo se reanude. Si eso es malo, ya no entiendo nada en este país. Muy bien. Diputado, y una última pregunta menos de mi parte. En su condición de presidente de la Cámara, habrá visto ayer y hoy en la prensa toda la polémica que se ha generado a propósito de la decisión de la diputada Camila Vallejos de iniciar la sesión de la Comisión de Ciencias en el nombre del pueblo y no en el nombre de Dios, que es como dice el reglamento. ¿Qué posición va a tener usted desde la presidencia de la Cámara al respecto? Yo, en tanto presidente de la corporación, tengo la obligación de respetar las normas reglamentarias, sin me guste o no me guste.
Yo invoco a la patria y a Dios cuando abro la sesión y lo voy a seguir haciendo porque con eso represento una institución. Esto no es para temas personales. Uno puede tener más convicción en una o en otra dirección, pero cuando cumple representaciones institucionales se tiene que hacer cargo de la institución. En la Cámara hay todo tipo de creencias y hay un reglamento. El día que yo no quiera respetar el reglamento, necesariamente yo debería tomar una decisión al respecto. ¿Y considera, diputado, que es necesario cambiar ese reglamento, como consideran algunos también? Así es. Yo creo que el reglamento en ese sentido tiene una obsolescencia. Creo que debiéramos invocar a otras cosas, pero mientras no lo cambien, lo tengo que respetar. ¿A quién invocaría usted, perdón? A la República. En nombre A de la la democracia. República. A la democracia. A la ciudadanía. Muy bien. Al pueblo, como dice parte del... Son aquellos que nos permiten estar acá. A mí me permite estar en el hemiciclo, ser parlamentario, opinar, votar, presidir la corporación, porque la ciudadanía me eligió para ello. Tengo un mandato. Tal vez invocar a mis mandantes pudiera ser una buena fórmula, ¿no cree usted? Muy bien, diputado Osvaldo Andrade, muchísimas gracias por responder a nuestras Gracias a preguntas. usted, que tengan muy buen día. Buenos días. Buenos días. Seguimos avanzando.